No más te aviso que este video se va a ir oscureciendo para que no creas que se le bajó la batería a tu cel, ¿ok? ¿Alguna vez te has detenido a observar lo increíblemente torpe que es el ser humano? Nos creemos la cima de la evolución. Diseñamos naves espaciales y dominamos la inteligencia artificial. Pero nos derrotan cosas tan simples como una puerta que dice empuje. Bienvenidos a un recorrido por nuestra propia falta de sentido común. Hoy, en Ventana Serena, vamos a desglosar esas 55 cosas estúpidas que haces a diario sin darte cuenta. Prepárate, porque si no te identificas con al menos 3 de estas, probablemente no seas humano, sino un robot muy bien programado. Y honestamente, te envidio. 1. El efecto umbral, la amnesia de la puerta. Te levantas del sofá con la determinación de un conquistador. Vas a la cocina por un vaso con agua. Cruzas el pasillo, atraviesas el marco de la puerta y de repente el vacío. Te quedas ahí parado, con la mirada perdida y la boca entreabierta, pareciendo un NPC de un videojuego cuyo servidor acaba de colapsar. Miras el refrigerador como si fuera un monolito alienígena, pero no tienes idea de qué haces ahí. Felicidades, has sido víctima del efecto umbral. Tu cerebro, en su infinita y a veces inútil sabiduría, decidió que al cambiar de habitación debía borrar el caché de tu memoria para ahorrar energía. Es fascinante pensar que la tecnología más avanzada del universo conocido, tu cerebro, puede ser derrotada por un simple marco de madera. Al final, regresas al sillón derrotado, solo para recordar qué querías en cuanto tu trasero toca el cojín. Somos brillantes, de verdad. 2. Bajarle al radio para ver mejor. Vas conduciendo por una calle desconocida, buscando un número exterior o una vuelta difícil. ¿Qué es lo primero que haces? Exacto, le bajas el volumen a la música, porque claramente los decibelios de Bad Bunny están bloqueando tu capacidad ocular, ¿no? Es como si tus oídos y tus ojos compartieran la misma banda ancha, y para procesar esa dirección complicada, necesitaras desconectar el audio para que el procesador visual no se sobrecaliente. Lo más triste es que lo haces con total naturalidad, convencido de que el silencio absoluto hará que el número 145 de la calle surja mágicamente entre las sombras. Si un alienígena nos viera, pensaría que nuestras orejas son en realidad radares que interfieren con la visión. Pero no, solo somos nosotros, intentando que el silencio nos ayude a encontrar un Oxxo. 3. El ritual de las pinzas de cocina. No importa si eres un chef con 3 estrellas Michelin o si apenas sabes calentar una tortilla. Si tienes unas pinzas de cocina en la mano, tienes que hacerlas sonar. Es una ley física no escrita. Das 2 o 3 clics rápidos en el aire, como un cangrejo ensayando para una pelea callejera. ¿Por qué lo hacemos? ¿Acaso tememos que el mecanismo de resorte se haya jubilado en los últimos 5 segundos desde que la sacamos del cajón? No. Es un instinto primitivo. Necesitamos confirmar que somos los dueños de la herramienta. Es el equivalente masculino y femenino de rugir en la selva. Si no haces sonar las pinzas antes de agarrar la carne, simplemente no saben igual. Es un test de calidad mental que nos hace ver como idiotas frente a cualquier espectador racional, pero al menos sabemos que las pinzas pinzan. 4. El simulacro del celular en público. Estás en una reunión, en una fiesta o simplemente esperando a alguien en la calle, y de pronto te quedas solo. El pánico social se apodera de ti. ¿Qué haces? Sacas el celular y empiezas a scrollear furiosamente en la pantalla de inicio, revisando aplicaciones que ya cerraste 10 veces o leyendo términos y condiciones de actualizaciones que no te importan. Todo esto para fingir que eres una persona extremadamente ocupada y socialmente demandada, cuando en realidad solo estás mirando el fondo de pantalla de tu perro. Es una actuación digna de un Oscar para evitar el terrible destino de parecer alguien que simplemente está ahí, existiendo. Preferimos agotar nuestra batería y nuestra dignidad antes que admitir ante un grupo de extraños que no tenemos nada que hacer durante 2 minutos. 5. El igualmente automático. Llegas a un restaurante, el mesero te sirve un plato que se ve delicioso y con toda la cortesía del mundo te dice que disfrute su comida. Tú, con el cerebro en modo ahorro y la mandíbula lista para atacar, respondes con una sonrisa. Gracias, igualmente. En ese microsegundo, el tiempo se detiene.
te das cuenta de que le acabas de desear un buen provecho a alguien que no va a comer, sino que va a seguir cargando charolas durante 8 horas más. El mesero te mira con una mezcla de lástima y costumbre, mientras tú deseas que la tierra se abra y te trague junto con tu pasta. Es esa inercia social de responder sin procesar. Una falla en nuestra matriz que nos hace quedar como el ser más despistado de la sala, por el simple hecho de intentar ser educado. 6. El efecto espejo en los escaparates. Vas caminando por la calle, con paso firme y aire de importancia, hasta que pasas frente a un local con vidrios oscuros o un escaparate bien iluminado. De repente, tu cuello desarrolla una voluntad propia y gira 90 grados. No estás buscando ofertas, ni te interesa la nueva colección de temporada. Te estás mirando a ti mismo. Pero no es una mirada normal, es ese chequeo rápido de control de daños, donde ajustas la postura, metes la panza y pones cara de que estás pensando en algo profundamente intelectual, mientras, en realidad, solo confirmas que tu cabello no ha decidido rebelarse contra ti. Lo estúpido no es el acto en sí, sino el momento en que te das cuenta de que alguien dentro del local te está viendo fijamente mientras tú le haces caras al vidrio. Pasas de sentirte un modelo de pasarela a ser un narcisista confundido que huye del lugar con una vergüenza que te durará al menos 3 cuadras. Es el tributo que pagamos al ego, actuar como un pavo real frente a una zapatería, mientras un empleado te juzga en silencio desde el otro lado del cristal. 7. El misterio del control remoto sin pilas. Este es un clásico del pensamiento mágico moderno. Estás cómodamente instalado en el sillón, listo para el maratón de tu serie favorita. Oprimes el botón de power y nada. En lugar de aceptar la realidad termodinámica de que las pilas han muerto, inicias un ritual de agresión física contra el aparato. Primero oprimes el botón con más fuerza, como si la presión de tu dedo pudiera generar electricidad por combustión espontánea. Luego viene el movimiento de muñeca. Apuntas el control al techo, al suelo, a los lados, creyendo que en algún ángulo místico la señal logrará atravesar las leyes de la física. Y cuando todo falla, aplicas el mantenimiento de percusión. Le das unos golpes secos contra la palma de la mano o el sofá. Increíblemente, a veces funciona por unos segundos, lo que refuerza nuestra estúpida creencia de que la violencia física es la solución a los problemas tecnológicos. Somos seres que prefieren castigar a un plástico que caminar 3 pasos por unas pilas nuevas. Una derrota absoluta de la lógica frente a la flojera extrema. 8. El simulacro de la dirección equivocada. Caminas con total determinación hacia una dirección, convencido de que eres el GPS humano definitivo. Hasta que llegas a la esquina y te das cuenta de que el lugar que buscas estaba 3 calles atrás en la dirección opuesta. Aquí es donde entra en juego nuestra estupidez social. En lugar de simplemente dar media vuelta como una persona normal, sentimos la necesidad de actuar el error para que los desconocidos que no nos están mirando no crean que estamos locos. Te detienes en seco. Sacas el celular con cara de profunda sorpresa. Frunces el ceño como si acabaras de recibir una noticia de última hora de la bolsa de valores y das un pequeño golpe con el dedo en la pantalla. Solo después de este teatro innecesario, das la vuelta con un suspiro de «Oh, qué distraído soy». Gastamos energía mental diseñando una coreografía para justificar nuestra falta de orientación ante una audiencia imaginaria que está demasiado ocupada con sus propios problemas, como para notar que un extraño dio una vuelta en U. Es el miedo al juicio de los fantasmas de la calle. 9. Preguntar «¿qué?», cuando sí escuchaste. Esta es una falla sistémica en nuestra interfaz de usuario. Alguien te hace una pregunta o te da un dato, y antes de que el sonido termine de viajar por el aire, ya soltaste un automático y seco «¿qué?». Lo estúpido es que, apenas terminas de pronunciar la palabra, tu cerebro procesa el mensaje y respondes a la pregunta original antes de que la otra persona pueda repetirla. Es como si nuestro procesador central tuviera un retraso de entrada y necesitáramos ese segundo extra de buffer para cargar la información.
El resultado es una conversación fragmentada donde pareces un sordo con memoria de corto plazo o alguien que solo quiere hacerle perder el tiempo a los demás. Le pides a la gente que se repita solo para interrumpirlos a la mitad de la repetición con la respuesta. Es un cortocircuito social que nos hace ver como si estuviéramos operando con un sistema operativo de 1995 en un mundo de fibra óptica. Una pérdida de tiempo cortesía de nuestras neuronas más lentas. 10. Limpiar antes de que llegue la persona que limpia. Si tienes la fortuna de que alguien te ayude con el aseo de la casa, seguramente has caído en esta trampa mental digna de un estudio psiquiátrico. Falta media hora para que llegue la persona de la limpieza, y de repente te entra un ataque de ansiedad. Empiezas a recoger la ropa, a acomodar los platos y a esconder el caos, porque qué vergüenza que vea el cochinero. Es decir, estás trabajando para facilitarle el trabajo a la persona a la que le pagas para que trabaje. Es un círculo vicioso de orgullo y estupidez, donde intentamos mantener la ilusión de que somos personas ordenadas ante alguien cuya descripción de puesto es precisamente lidiar con nuestro desorden. Es como lavarse los dientes justo antes de ir al dentista para que no crea que tienes los dientes sucios, o hacer dieta 2 días antes de ir al nutriólogo. Vivimos aterrados de que los profesionales de la solución descubran que tenemos problemas, convirtiéndonos en esclavos de una apariencia que a nadie le importa realmente. Hagamos una pausa necesaria. Te estamos entregando contenido de alta calidad, desmenuzando tus miserias humanas con una precisión quirúrgica y una narrativa que ya quisieran en Hollywood. No te hagas el distraído. Llevamos 10 puntos donde te has visto reflejado como en un espejo de alta definición. Por lo tanto, nos merecemos un tributo. No te pedimos dinero ni que nos heredes tus bienes, solo que muevas ese dedo, que seguramente usas para scrollear cosas sin sentido, y le des clic al botón de like. Y si quieres seguir alimentando tu crisis existencial con nosotros, suscríbete de una vez. Es un intercambio justo. Nosotros ponemos el ingenio y tú nos das el algoritmo. Ahora que ya cumpliste con tu deber social, sigamos con lo que sigue, que todavía nos queda mucha tela de donde cortar. 11. Revisar el refrigerador sin hambre. Te levantas de la silla, caminas a la cocina con la mirada perdida y abres la puerta del refrigerador. Te quedas ahí, recibiendo el aire frío en la cara, observando ese frasco de mermelada caducado y el medio limón seco que lleva 3 semanas viviendo en la puerta. Lo estúpido no es abrirlo, sino que lo cierras, regresas a lo que estabas haciendo, y 5 minutos después vuelves a abrirlo. ¿Qué esperabas? ¿Acaso crees que el refrigerador tiene una función secreta de generación de pizza espontánea? ¿Pensaste que un chef invisible entró en ese lapso de tiempo y preparó un buffet gourmet? No. Lo abres esperando que el nivel de tus estándares baje lo suficiente como para que ese trozo de queso endurecido te parezca una cena aceptable. Es un ciclo infinito de optimismo ciego contra una realidad gastronómica deprimente. Una danza absurda entre el aburrimiento y la esperanza de que la comida aparezca por generación espontánea, mientras tú solo pierdes el tiempo y gastas energía eléctrica. 12. Pedir perdón a los objetos inanimados. A los objetos. Vas caminando distraído, chocas contra la esquina de la mesa o te pegas con el marco de la puerta y antes de que el dolor llegue a tu sistema nervioso, ya soltaste un ¡ay, perdón! Acto seguido, te quedas procesando la estupidez que acabas de cometer. Le pediste disculpas a un pedazo de madera que no tiene sentimientos, ni sistema auditivo, ni la menor intención de aceptar tus remordimientos. Es como si nuestro cerebro estuviera programado para la cortesía automática, tratando a los muebles como si fueran ciudadanos con derechos civiles. Lo peor es cuando el golpe duele de verdad. Pasas de la disculpa al insulto personal, reclamándole a la mesa por qué se puso en tu camino, como si el mueble hubiera planeado una emboscada para fracturarte el dedo pequeño del pie. Es una montaña rusa emocional donde pasamos de la diplomacia a la guerra contra el mobiliario en menos de 3 segundos, demostrando que, bajo presión, nuestra lógica es lo primero que sale por la ventana. 13. Intentar hacer zoom en el papel. Esta es la prueba definitiva de que la tecnología nos está atrofiando los cables del cerebro. Estás leyendo una revista, un libro o viendo una fotografía impresa y de repente hay un detalle pequeño que no alcanzas a ver bien. Sin pensarlo, pones 2 dedos sobre la página e intentas abrirlos para ampliar la imagen.
Te quedas ahí, frotando el papel como si fueras a frotar una lámpara maravillosa, esperando que los píxeles de tinta reaccionen a tus comandos táctiles. Es un momento de humillación absoluta frente a las leyes de la física. Te das cuenta de que has pasado tanto tiempo frente a una pantalla que ya no distingues entre la realidad tangible y una interfaz de usuario. Miras a tu alrededor esperando que nadie haya visto tu intento de hackear la realidad analógica, mientras te preguntas en qué momento te convertiste en ese prototipo de humano que espera que el mundo entero sea un iPad gigante. 14. El vuelo de las llaves al salir de casa. Tienes prisa, vas saliendo de casa, cierras la puerta de golpe y en el preciso instante en que escuchas el clic de la cerradura, sientes ese vacío gélido en el estómago. Tus manos se mueven frenéticamente hacia tus bolsillos, pero ya es tarde. A través de la madera puedes visualizar tus llaves descansando tranquilamente sobre la mesa del recibidor, burlándose de ti. Es una de las cosas más estúpidas que hacemos. El acto de cerrar una puerta es tan mecánico que lo hacemos sin confirmar el estado de nuestras posesiones más vitales. Te quedas ahí, mirando la madera, esperando que por un milagro de la física cuántica, las llaves se teletransporten a tu mano. Es el inicio de una odisea de llamadas a cerrajeros o esperas humillantes en la banqueta, todo por no haber dedicado medio segundo a tocar el metal en tu bolsillo antes de aplicar la fuerza bruta sobre la puerta. 15. Lamer la tapa del yogur. No importa si eres un magnate de las finanzas o si tienes una cuenta bancaria en números rojos. Cuando abres un yogur, hay un instinto animal que te obliga a lamer la tapa. Hay algo en esa capa delgada de lácteo pegada al aluminio que nos hace sentir que, si no la consumimos, estamos desperdiciando el recurso más valioso del planeta. Es un ritual que carece de toda elegancia. Te ves ahí, con la tapa pegada a la cara, tratando de rescatar 2 gramos de producto como si fuera el elixir de la eterna juventud. Lo más gracioso es que, si esa misma cantidad de yogur se cayera en la mesa, la limpiarías con asco, pero como está en la tapa, es un manjar que merece un esfuerzo físico coordinado. Es la victoria de la tacañería instintiva sobre la dignidad social, un comportamiento que todos compartimos pero que nadie menciona en una primera cita. 16. Fingir que entiendes una explicación técnica. Estás en el taller mecánico, con el soporte técnico o hablando con ese amigo que sabe demasiado de computadoras. El tipo empieza a hablar de la junta de la culata, los protocolos de encriptación de extremo a extremo o el flujo de inyección de combustible. Tú, en lugar de admitir que tu conocimiento técnico se limita a saber prender y apagar cosas, empiezas a asentir con la cabeza con una gravedad solemne. Entornas los ojos, pones cara de «Ah, claro, el viejo problema del condensador de flujo» y sueltas un «Ya me lo imaginaba» o un «Exacto, eso mismo pensé yo». Es una actuación magistral. Estás pagando por un servicio o pidiendo ayuda, pero tu orgullo es tan frágil que prefieres quedarte en la ignorancia absoluta antes que confesar que no tienes idea de lo que está pasando. Al final, sales de ahí con una cuenta de 3,000 pesos o un software instalado que no sabes usar, pero con la satisfacción estúpida de que el experto cree que eres uno de los suyos. 17. El scroll infinito buscando nada. Este es el agujero negro de la productividad moderna. Desbloqueas el celular para revisar un mensaje importante o checar el clima porque vas a salir. Pero en el trayecto de la pantalla de inicio a la aplicación, algo falla en tu sinapsis. Terminas abriendo Instagram, TikTok o Facebook y empiezas a deslizar el dedo hacia abajo de forma hipnótica. Pasan 10, 15, 20 minutos. Estás viendo un video de un tipo en Indonesia construyendo una piscina con un palo, o una receta de cocina que nunca vas a preparar, y de repente te despiertas del trance, bloqueas el teléfono, lo guardas y 2 segundos después te das cuenta de que seguiste sin revisar el mensaje original. Es una desconexión total entre tu intención y tu acción. Somos esclavos de un algoritmo que conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos, convirtiéndonos en zombies digitales que consumen contenido basura mientras el tiempo real se nos escurre entre los dedos como arena. 18. Probar el marcador que claramente no pinta. Tienes un marcador o una pluma en la mano. Intentas escribir algo y la tinta se niega a salir, dejando apenas un rastro fantasmagórico en el papel. ¿Qué hace cualquier ser racional? Tirarlo a la basura. ¿Qué hacemos nosotros?
Empezamos a rayar un círculo frenéticamente en la esquina de la hoja. Le soplamos a la punta como si nuestro aliento fuera un reactivo químico milagroso. Y luego, lo más estúpido de todo, volvemos a intentar escribir lo que queríamos. Como si el marcador, al ver nuestro esfuerzo y dedicación, fuera a sentir lástima y decidiera revivir por puro compromiso moral. Repetimos este ciclo unas 4 o 5 veces antes de aceptar la derrota. Es una fe ciega en la resurrección de los útiles de oficina. Preferimos gastar 5 minutos de nuestra vida tratando de resucitar un objeto de 10 pesos que simplemente caminar hacia el cajón por uno nuevo. Es la esperanza humana llevada al terreno de la papelería, y es absolutamente ridícula. 19. Mirar el reloj y no saber la hora. Sacas el celular del bolsillo o levantas la muñeca para mirar tu reloj de lujo. Miras la pantalla, ves los números o las manecillas, guardas el teléfono o bajas el brazo, y exactamente un segundo después alguien te pregunta: ¿qué hora es? Te quedas congelado. Tu cerebro registró la imagen visual, pero no procesó la información lógica. Tienes que volver a sacar el celular o volver a mirar el reloj para, esta vez sí, leer la hora de verdad. Es el equivalente mental de leer una página de un libro y darte cuenta de que no entendiste ni una sola palabra porque estabas pensando en lo que vas a cenar. Es una prueba irrefutable de que muchas veces operamos en modo piloto automático, realizando movimientos mecánicos que no tienen ninguna conexión con nuestra conciencia. Miramos pero no vemos, estamos pero no habitamos. Y lo peor es que lo hacemos varias veces al día, confirmando que nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra cabeza está en Júpiter. 20. Acomodar la almohada para dormir mejor y dejarla igual. Llevas media hora dando vueltas en la cama. El sueño no llega y decides que el culpable de tu insomnio no es el café que te tomaste a las 7 de la tarde, sino la geometría de tu almohada. Te sientas, la agarras con una saña innecesaria, la golpeas, la doblas, la sacudes como si estuvieras tratando de sacarle un secreto de estado y luego la colocas exactamente en el mismo lugar donde estaba antes. Te acuestas con una renovada sensación de confort que es puramente psicológica, convencido de que esos 3 milímetros de aire extra que le inyectaste con tus puñetazos son la clave para el descanso eterno. Es un efecto placebo casero. Necesitamos sentir que tenemos el control sobre nuestro entorno, aunque ese control consista en pelearse con un pedazo de espuma o plumas a las 3 de la mañana. Al final, te duermes por puro cansancio de haber luchado contra un objeto inanimado, creyendo que ganaste la batalla. 21. El drama de la puerta de empuje, cuando claramente dice "jale". No importa cuántos doctorados tengas o cuántos idiomas hables, en algún momento de tu semana, una puerta de cristal te va a humillar públicamente. Llegas con paso firme, estiras el brazo con una confianza envidiable y empujas el vidrio con la fuerza de quien va a conquistar un reino. El resultado, un impacto seco, un sonido de clonk y tu dignidad rodando por el suelo. Lo más estúpido es que, justo a la altura de tus ojos, hay un letrero enorme en letras negritas que dice "jale". Tu cerebro simplemente decidió ignorar las instrucciones básicas de la civilización. ¿Y qué haces para remediarlo? En lugar de jalar con discreción, miras a tu alrededor para ver quién presenció tu derrota. Jalas la puerta con una rabia contenida y entras al lugar con la cara roja, fingiendo que estabas probando la resistencia del material. Es una falla de diseño en nuestra interfaz humana. Preferimos usar la fuerza bruta antes que dedicarle un microsegundo a leer una palabra de 4 letras. 22. Revisar el celular para ver la hora y terminar en Instagram. Este es el bucle infinito de la distracción moderna. Sientes la curiosidad legítima de saber si ya es hora de comer. Sacas el teléfono con el único propósito de mirar el reloj en la pantalla de bloqueo, pero en el trayecto, tu dedo, que tiene vida propia y parece estar poseído por el algoritmo de Mark Zuckerberg, desbloquea el aparato y abre una red social. 15 minutos después, estás viendo un tutorial de cómo hacer una casa para hámsters con palitos de paleta, o un video de teorías conspirativas sobre las palomas. Guardas el celular, caminas 2 pasos y te das cuenta de que sigues sin saber qué hora es. Es un secuestro neuronal. Tu intención original fue devorada por la gratificación instantánea de ver colores brillantes y gente bailando.
Es una de las cosas más estúpidas que hacemos porque demuestra que no tenemos el control de nuestras propias manos. Somos marionetas de un dispositivo que nos hace olvidar nuestras necesidades básicas a cambio de un poco de dopamina barata. 23. Cantar una canción con palabras inventadas por años. Todos tenemos una canción que es nuestro himno personal, esa que cantamos a todo pulmón en la regadera o en el tráfico. El problema es que en tu cabeza la letra dice algo que no tiene el menor sentido gramatical. Te inventas una fonética creativa que suena vagamente parecida a lo que dice el cantante y defiendes esa versión con tu vida. Pasan 10 años y un día, por error, lees la letra real o alguien te corrige y descubres que lo que tú cantabas como un rayo de sol en realidad era I'm riding so low. En ese momento tu pasado musical se desmorona. Lo estúpido es que, aunque ya sabes la verdad, te da coraje. Sientes que la letra real está mal y que tu versión inventada tenía más alma. Es una muestra de nuestra terquedad evolutiva. Preferimos vivir en una mentira rítmica que aceptar que llevamos una década haciendo el ridículo cada vez que suena esa canción en una fiesta. 24. Buscar las gafas cuando las tienes puestas. Esta es la cima de la distracción y el inicio oficial de la vejez mental. Sin importar cuántos años tengas, empiezas a mover los cojines del sillón, revisas la mesa, le preguntas a todo el mundo si han visto tus lentes con un tono de desesperación creciente. Te sientes vulnerable. El mundo se ve borroso en tu imaginación, aunque técnicamente estás viendo perfectamente. Y de repente te llevas la mano a la frente o simplemente te das cuenta de que el armazón está ahí, descansando sobre tu nariz. Es un cortocircuito sensorial absoluto. Tu cuerpo se acostumbró tanto al peso del objeto que lo integró como parte de tu anatomía, y tu cerebro, en un acto de pereza extrema, decidió dejar de informar que los lentes están ahí. Te quedas callado intentando que nadie note que estabas buscando algo que llevas pegado a la cara, mientras te preguntas internamente si ya deberías ir comprando un bastón o inscribiéndote a un asilo. 25. Caminar en círculos mientras hablas por teléfono. ¿Has notado que es imposible quedarse sentado o quieto cuando recibes una llamada importante? En cuanto contestas, te conviertes en un atleta de caminata olímpica dentro de tu propia sala. Empiezas a recorrer el pasillo, vas a la cocina, regresas a la entrada, rodeas la mesa del comedor por 8ª vez y si la charla se pone intensa, terminas caminando en círculos pequeños como un tigre enjaulado. Lo estúpido es que tu cerebro cree que el movimiento físico ayuda a la fluidez verbal o al procesamiento de la información. No estás yendo a ningún lado, no estás siendo productivo, solo estás gastando la suela de tus zapatos y mareando a quien tenga la desgracia de estar viéndote. Es un vestigio de nuestros ancestros cazadores-recolectores que no saben qué hacer con la energía nerviosa cuando solo tienen que hablar. Si alguien te grabara y le quitara el audio, parecerías un loco ensayando una coreografía de ansiedad pura. 26. El baile de la banqueta con un extraño. Vas caminando por la acera, un poco distraído, y de frente viene otra persona. Por una falla en la sincronización del universo, ambos deciden hacerse a un lado hacia el mismo sentido al mismo tiempo. Luego, en un intento de corregir, ambos se mueven hacia el otro lado. Felicidades, acabas de iniciar el vals de la torpeza social. Es un momento de 3 segundos que se sienten como 3 horas de angustia existencial. Lo estúpido no es el movimiento, sino la cara de pánico que pones y ese sonido gutural de «Ah, perdona», mientras intentas descifrar las intenciones de un completo desconocido. En lugar de simplemente detenerte y dejar pasar al otro, ambos siguen espejeándose como si estuvieran en una coreografía barata de Broadway. Al final, logran pasar el uno junto al otro con una risa nerviosa y una sensación de derrota que te hace cuestionar por qué el ser humano no tiene un protocolo de tráfico peatonal más eficiente. 27. Revisar el bolsillo de la cartera cada 5 minutos. Estás en un lugar con mucha gente o simplemente caminando por la calle y de pronto una voz paranoica en tu cabeza te pregunta ¿seguro que traes la cartera? Aunque la sentiste hace apenas 60 segundos, tu mano se dispara automáticamente hacia tu pantalón para dar ese golpecito de confirmación. Es un tic nervioso colectivo. Si alguien te observa desde fuera, pareces un exhibicionista en potencia o alguien con una obsesión extraña con su propio muslo.
Lo más absurdo es que si realmente te hubieran robado, te habrías dado cuenta, pero tu cerebro prefiere el placer táctil de sentir el cuero de la billetera para calmar la ansiedad. Es una muestra de nuestra falta de confianza en nosotros mismos y en el universo. Vivimos convencidos de que las cosas vitales van a desaparecer por arte de magia, si dejamos de tocarlas por un instante, convirtiéndonos en esclavos del chequeo constante. 28. El ritual de soplarle a la comida caliente. Tienes frente a ti un plato humeante, una sopa que parece recién sacada del núcleo de la Tierra, o una pizza con queso fundido que podría causar quemaduras de tercer grado. ¿Qué hace el humano inteligente? Sopla un poquito sobre la superficie, convencido de que su aliento, que está a unos 36 grados centígrados, va a enfriar instantáneamente una masa de comida a 90 grados. Es una batalla termodinámica que estás destinado a perder. Lo estúpido llega cuando, después de soplar 3 segundos con una fe ciega, te metes la cuchara a la boca y... ¡sorpresa! Te quemas hasta el alma. Te quedas ahí, con la boca abierta haciendo ruidos extraños y moviendo la lengua como un pez fuera del agua, intentando que el aire frío te salve del desastre que tú mismo provocaste. Sabemos que no va a funcionar, pero soplamos como si fuéramos un ventilador industrial, demostrando que nuestra impaciencia siempre le gana a nuestra comprensión de la física. 29. Hacer una lista de tareas y luego perder la lista. Este es el pináculo de la organización fallida. Te sientes abrumado por la vida, así que decides tomar el control. Buscas una hoja de papel, una pluma que sí pinte, después de pelearte con 3 que no servían, y anotas con letra impecable todo lo que tienes que hacer: comprar leche, pagar el gas, salvar al mundo. Te sientes increíblemente productivo solo por haber escrito las palabras. Sientes que ya hiciste la mitad del trabajo. Pero, ¿qué pasa 10 minutos después? No tienes idea de dónde quedó el maldito papel. Pasas más tiempo buscando la lista de tareas que el tiempo que te hubiera tomado realizar las tareas mismas. Es un sabotaje inconsciente. Tu cerebro ama la sensación de planear, pero odia la realidad de ejecutar. Al final, terminas haciendo las cosas de memoria y encuentras la lista 3 días después debajo de una pila de correos, recordándote lo inútil que fue todo tu esfuerzo de planificación. 30. Guardar algo en un lugar seguro para nunca encontrarlo. Tienes un documento importante, una joya o un repuesto de algo que sabes que vas a necesitar en 6 meses. Miras a tu alrededor y dices la frase maldita: lo voy a guardar aquí, en un lugar seguro, para que no se me pierda. En ese preciso instante le acabas de entregar ese objeto al Triángulo de las Bermudas de tu propia casa. El lugar seguro es, por definición, un lugar donde tu yo del futuro jamás buscaría. Es una trampa que te tiendes a ti mismo. Meses después, cuando necesitas el objeto, recorres cada rincón de la casa maldiciendo a tu yo del pasado por su supuesta astucia. Lo más estúpido es que ese lugar era tan seguro que incluso se volvió seguro contra ti mismo. Al final encuentras el objeto años después, cuando ya no te sirve para nada, escondido detrás de unos libros de cocina, confirmando que tu sentido de la seguridad es en realidad un síntoma de amnesia selectiva. 31. Intentar equilibrar el interruptor de la luz a la mitad. Todos lo hemos hecho, generalmente en un momento de ocio absoluto o aburrimiento existencial. Te quedas mirando el interruptor de la pared e intentas, con la precisión de un cirujano, dejar la palanca exactamente en el punto medio, buscando ese estado místico donde la luz no esté ni prendida ni apagada. Tu cerebro cree que existe un limbo eléctrico donde podrías causar un cortocircuito o ver un chispazo mágico. Lo estúpido es que pasas 5 minutos concentrado, conteniendo la respiración, solo para que la gravedad o el resorte interno del interruptor te gane y la palanca caiga con un clic definitivo. Es una pérdida de tiempo monumental que no aporta nada a la ciencia ni a tu vida. Pero ahí estás, desafiando las leyes de la ingeniería eléctrica con el dedo índice, solo para confirmar que, efectivamente, la luz es binaria y tú tienes demasiado tiempo libre. 32. Abrir una pestaña nueva y olvidar que ibas a buscar. Estás trabajando o navegando por internet, surge una duda o una necesidad, y con la agilidad de un hacker, presionas Ctrl+T para abrir una pestaña nueva. Pero en ese medio segundo que tarda el navegador en cargar el buscador, la idea se esfuma.
Te quedas mirando la barra de direcciones en blanco, con el cursor parpadeando como si se burlara de tu fragilidad mental. Es una versión digital del efecto umbral. Te quedas ahí, con los dedos sobre el teclado, esperando que la asociación de ideas regrese. Pero lo único que haces es abrir Facebook o YouTube por inercia, porque tu cerebro no soporta el vacío. 10 minutos después, cierras todo, te acuestas y ¡pum! Recuerdas que lo que querías buscar era el nombre del actor de esa película que viste hace 3 años. Somos procesadores de datos con una memoria RAM que parece sacada de una computadora de los años 80. 33. Decir ¡ay! Cuando algo se te cae aunque no te pegue. Este es un reflejo condicionado que roza lo absurdo. Se te resbala el celular. Se cae una cuchara o se desploma un libro y de tu boca sale un ¡ay! O un ¡uy! Lleno de dolor o sorpresa, como si el objeto y tú compartieran el mismo sistema nervioso. No hay dolor físico, no hay impacto en tu cuerpo, pero tu boca reacciona como si te hubieran clavado un alfiler. Es una transferencia de empatía hacia los objetos inanimados, o, peor aún, una alarma sonora innecesaria para avisarle al mundo que eres un torpe. Lo más estúpido es que lo haces incluso cuando estás solo. Le gritas al aire por un accidente gravitacional, demostrando que nuestra boca va mucho más rápido que nuestra capacidad de procesar que, en realidad, no nos pasó absolutamente nada. Es el susto por el susto. Una onomatopeya de la torpeza humana. 34. Mirar el ticket de la compra como si fueras a entender algo. Sales del supermercado, te entregan un pedazo de papel térmico de medio metro de largo, y de inmediato te detienes a revisarlo con una mirada inquisidora, como si fueras un auditor fiscal de la nación. Frunces el ceño, recorres los precios con el dedo y asientes con la cabeza, aunque en realidad no tienes ni idea de cuánto costaba el detergente originalmente o si te cobraron de más por las manzanas. Lo haces por pura inercia y para sentir que tienes el control de tus finanzas, cuando la realidad es que ya pagaste, ya tienes las bolsas en el carro y no vas a regresar a reclamar por 3 pesos de diferencia. Es un teatro de responsabilidad económica. Revisas el ticket buscando un error que probablemente no vas a encontrar y que, si encontraras, te daría demasiada flojera corregir. 1 minuto de tu vida perdido en una inspección técnica que no sirve para nada. 35. La limpieza facial frente al espejo del elevador. Entras al elevador. La puerta se cierra y te quedas a solas con un espejo de cuerpo completo y una iluminación que parece diseñada para resaltar cada defecto de tu piel. En ese trayecto de 15 segundos entre el piso 4 y la planta baja, decides que es el momento perfecto para una cirugía estética menor. Te acercas al espejo, te revisas los dientes buscando restos de comida, intentas quitarte un punto negro inexistente o te acomodas una ceja rebelde con una intensidad maníaca. Lo estúpido ocurre cuando la puerta se abre de golpe y hay 3 personas esperando para subir. Te separas del espejo con un salto, intentando recuperar la compostura y fingiendo que estabas mirando el indicador de pisos, mientras los nuevos pasajeros entran sabiendo perfectamente que te estabas explorando los poros como si fueras un científico loco. 36. Intentar arreglar un cable doblándolo en ángulos imposibles. Tienes un cargador de celular o unos audífonos que ya dieron lo que tenían que dar. El cable está pelado, o el contacto interno decidió que solo va a funcionar si el planeta se alinea con Júpiter. ¿Qué hace cualquier persona cuerda? Comprar uno nuevo. ¿Qué hacemos nosotros? Iniciamos una sesión de tortura física contra el cable. Lo doblas, lo giras, lo amarras con una liga y lo dejas presionado contra un libro pesado en un ángulo de exactamente 42 grados, porque así sí agarra la carga. Te quedas mirando el icono de la batería como si estuvieras observando un milagro religioso. Lo estúpido es que pasas más tiempo ajustando el cable y rezando para que nadie toque la mesa que lo que tardarías en ir a la tienda. Vivimos convencidos de que podemos convencer a los electrones de que fluyan a través de un alambre roto mediante pura fuerza de voluntad y nudos de marinero, solo para que, al final, el cable termine de morir y te deje desconectado en el peor momento posible. 37. Caminar más rápido cuando alguien te cede el paso en el carro. Vas cruzando la calle por el paso de cebra. Un conductor, milagrosamente amable, se detiene para dejarte pasar y de repente sientes una presión social insoportable.
En lugar de caminar a tu ritmo normal, que es lo lógico y seguro, empiezas a hacer ese trotecito falso. Es un movimiento ridículo donde agitas los brazos y doblas las rodillas como si estuvieras huyendo de un incendio, pero en realidad avanzas a la misma velocidad que si estuvieras caminando. Es un gesto de cortesía mal ejecutado para demostrar que no quieres quitarle el tiempo al señor del auto. Lo más estúpido es que el conductor no tiene prisa, por algo se detuvo, y tú terminas llegando a la otra banqueta agitado y con una postura corporal digna de un personaje de caricatura. Todo por esa necesidad neurótica de compensar un acto de amabilidad con un espectáculo de agilidad innecesaria. 38. Revisar la fecha de caducidad del pan después de haberte comido la mitad. Te preparas un sándwich, te lo comes con un hambre voraz y justo cuando estás limpiando las migajas de la mesa, tus ojos se posan en la bolsa de pan. Algo en el color de la orilla te genera una duda existencial. Tomas la bolsa, buscas la fecha impresa con una ansiedad creciente y descubres que el pan venció hace 3 días. En ese microsegundo, tu cerebro empieza a fabricar síntomas. Sientes que la panza te ruge, que tienes un sabor extraño en la boca y que probablemente debas ir llamando a urgencias. Lo estúpido es que el pan estaba perfectamente bien hace 5 minutos, pero ahora que leíste una fecha impresa por una máquina en una fábrica, estás convencido de que estás al borde del colapso gástrico. Es el poder de la sugestión derrotando a tu propio sentido del gusto. Si no lo hubieras leído, habrías seguido tu día como un campeón, pero ahora eres un mártir de la industria panificadora. 39. El ritual de prelavar los platos antes de meterlos al lavavajillas. Este es el pináculo de la redundancia humana. Tienes una máquina diseñada específicamente para lavar platos con agua a alta presión y detergentes industriales, pero tú no confías en ella. Antes de meter los platos, pasas 10 minutos tallándolos con la esponja y quitándoles hasta la última mancha de grasa bajo el chorro de agua caliente. Básicamente dejas los platos tan limpios que el lavavajillas ya no tiene nada que hacer más que enjuagarlos con agua cara. Es una falta de fe en la ingeniería moderna combinada con un miedo irracional a que la máquina piense que eres un cochino. Gastas el doble de agua, el doble de tiempo y terminas haciendo el trabajo por el cual compraste el aparato en primer lugar. Es como bañar al perro antes de llevarlo a la estética canina para que el peluquero no vea que el perro está sucio. Una lógica circular que solo demuestra que amamos complicarnos la existencia. 40. Hacer shh a la gente cuando hay un ruido fuerte afuera. Estás viendo una película o platicando, y de repente afuera pasa un camión de basura, truena un transformador o suena una sirena escandalosa que hace vibrar las ventanas. Lo estúpido es que, en lugar de aceptar que el ruido ambiental es inevitable y esperar a que pase, te volteas con tus amigos y les haces un shh agresivo. Como si el hecho de que ellos dejen de respirar fuera a silenciar por arte de magia el motor de un camión de 10 toneladas. Es un intento desesperado por mantener el control sobre el silencio en una situación donde no tienes ninguno. Le pides silencio a la gente que sí puedes controlar para compensar la frustración de que el mundo exterior sea ruidoso. Al final, todos se quedan callados y tensos, escuchando el ruido externo con más intensidad, mientras tú te sientes el guardián de un silencio que ya fue asesinado por la realidad urbana. 41. Tratar de ayudar al cajero del súper dándole monedas después de que ya marcó el total. El cajero ya tecleó la cantidad, la máquina ya procesó el cambio y tú, en un arranque de supuesta brillantez matemática, dices: «Espera, tengo los 2 pesos». Sacas las monedas con una sonrisa de suficiencia, creyendo que le estás facilitando la vida, cuando en realidad acabas de cortocircuitar el flujo de trabajo del pobre empleado. El cajero te mira con una mezcla de cansancio y resignación mientras tiene que recalcular mentalmente o abrir la caja de nuevo. Todo porque tú no querías traer 2 monedas de a peso en la bolsa. Es esa necesidad estúpida de limpiar nuestro cambio a costa del tiempo de los demás. Al final, retrasas la fila, confundes al sistema y te vas sintiéndote un genio de las finanzas, mientras el cajero solo ruega que el próximo cliente no intente ser tan ayudador como tú. 42. Golpear el bote de ketchup como si fuera un enemigo personal. Tienes el bote de salsa frente a ti y el contenido se niega a salir. ¿Qué hace el humano civilizado? Quizás usar un cuchillo o tener paciencia. Pero no. Tú decides que la solución es la violencia física.
Empiezas a darle golpes secos en la base con la palma de la mano, cada vez más fuerte, con una cara de concentración que asusta. Lo estúpido es que pasas del "no sale nada" al tsunami de ketchup en un segundo. El bote finalmente cede ante el maltrato y escupe una cantidad industrial de salsa que cubre tu comida, el mantel y probablemente tu camisa limpia. Te quedas ahí con la mano roja del esfuerzo y un desastre frente a ti, dándote cuenta de que intentaste domar a un condimento mediante la fuerza bruta y una vez más la física y tu falta de control ganaron la batalla. 43. Mirar por la ventana del avión para ayudar al piloto a aterrizar. Estás sentado en el 14F. El avión empieza el descenso y de repente te pegas a la ventanilla con una intensidad maníaca. Observas el ala, miras el suelo y monitoreas la distancia con la pista como si fueras el copiloto secreto de la misión. Si el avión se inclina un poco, tú inclinas tu cuerpo hacia el lado contrario, convencido de que tus 70 kilos de peso van a equilibrar una aeronave de varias toneladas. Es una de las cosas más estúpidas que hacemos. Creer que nuestra vigilancia visual y nuestros movimientos corporales tienen algún impacto en la aerodinámica del vuelo. El piloto tiene radares, computadoras y años de entrenamiento, pero tú sientes que, si dejas de mirar por la ventana, el avión podría olvidar cómo aterrizar. Es el miedo a la falta de control disfrazado de inspección técnica desde la clase turista. 44. Releer un mensaje que acabas de enviar solo para admirar lo bien que escribiste. Acabas de mandar un texto largo, una respuesta ingeniosa o un correo importante. En lugar de cerrar la aplicación y seguir con tu vida, te quedas ahí, leyendo tu propio mensaje 3 o 4 veces. Lo saboreas. Admiras tu uso de las comas, ese sarcasmo tan fino que metiste en el segundo párrafo, y lo profesional que te viste al final. Es un acto de narcisismo digital puro y duro. Lo más estúpido es que ya no puedes cambiar nada. El mensaje ya voló, pero ahí estás, dándote palmadas en la espalda mentales por lo brillante que eres, mientras esperas que la otra persona conteste. Es como si estuviéramos enamorados de nuestra propia narrativa, perdiendo minutos valiosos de nuestra existencia en un bucle de autoadmiración por un texto que probablemente la otra persona va a leer de reojo mientras camina. 45. El ritual de limpiar la casa porque vas a tener una fiesta de borrachos. Vas a invitar a tus amigos, sabes que van a haber alcohol, que alguien va a tirar una cerveza en la alfombra y que para las 2 de la mañana la casa va a parecer zona de guerra. Sin embargo, pasas toda la tarde trapeando, puliendo los vidrios y acomodando los cojines con una precisión milimétrica. Es una estupidez logística fascinante. Estás preparando un escenario impecable solo para que sea destruido sistemáticamente en las próximas 6 horas. Es como lavar el coche justo antes de que empiece una tormenta de arena. Pero ahí estás tú, sudando la gota gorda para que la casa esté presentable, cuando sabes perfectamente que lo único que tus amigos van a recordar es si había suficiente hielo y no qué tan limpio estaba el baño antes de que 10 personas lo usaran. 46. Correr detrás del camión o el metro cuando ya cerró las puertas. Ves el transporte ahí, estacionado. Escuchas el pitido de advertencia. Ves que las puertas se sellan y aún así, tu cerebro da la orden de iniciar un sprint olímpico. Corres como si tu vida dependiera de ello, agitando los brazos y haciendo contacto visual con el conductor a través del espejo, como si tu cara de desesperación fuera a conmover a un sistema automatizado de transporte. El camión arranca, tú te quedas parado en la banqueta, jadeando y sudando, con la gente mirándote con una mezcla de lástima y burla. Lo estúpido no es querer llegar a tiempo, sino creer que el tiempo se va a detener por tu esfuerzo físico individual. Terminaste más cansado, más despeinado y en el mismo lugar, esperando el siguiente viaje pero ahora con la dignidad por los suelos. 47. Revisar si la puerta está cerrada jalándola con fuerza de Hulk. Ya le diste vuelta a la llave. Escuchaste el mecanismo cerrar perfectamente. Pero no es suficiente. Necesitas confirmar que la física sigue funcionando hoy. Así que agarras la manija y le das 3 o 4 tirones violentos, haciendo que toda la puerta vibre y los vecinos se pregunten si alguien está intentando derribar el edificio. Es un ritual de desconfianza absoluta hacia tus propios sentidos. Si la puerta no estuviera cerrada, se abriría al primer intento, pero tú necesitas esos otros 3 tirones para convencerte de que el metal sigue siendo metal. Es una muestra de nuestra ansiedad crónica.
Vivimos convencidos de que las cosas se van a deshacer en cuanto les demos la espalda si no las maltratamos un poco antes de irnos. 48. El escaneo de seguridad cuando escuchas un ruido en la noche. Estás acostado, todo está en silencio y, de repente, escuchas un crujido en la cocina o algo que se cae en la sala. ¿Qué hace el humano valiente? Se queda congelado bajo las cobijas, aguantando la respiración como si el algodón de la sábana fuera un escudo antibalas impenetrable. Después de 5 minutos de terror, te levantas con la linterna del celular y caminas de puntitas, haciendo el doble de ruido porque el piso cruje. Vas revisando cada esquina con la guardia arriba, listo para pelear contra un fantasma o un gato imaginario. Lo estúpido es que, si realmente hubiera alguien, ir descalzo y en ropa interior con una lamparita no es precisamente un plan de defensa táctica superior. Pero ahí vas, patrullando tu pasillo como un soldado de élite de juguete, solo para confirmar que el ruido fue el refrigerador o la madera dilatándose. 49. Tocar un plato que el mesero acaba de decir que está caliente. El mesero llega, pone el plato frente a ti y te advierte con claridad meridiana: cuidado, el plato está muy caliente, no lo toque. ¿Qué es lo primero que haces en cuanto el mesero se da la vuelta? Pones un dedo sobre el borde del plato. Es una compulsión irresistible. Necesitamos verificar el nivel de peligro por nuestra cuenta. Es como si no confiáramos en la percepción térmica de otro ser humano. Te quemas. Sueltas un insulto en voz baja y retiras la mano rápidamente, confirmando que, efectivamente, el mesero no te estaba mintiendo. Es la curiosidad infantil que nunca nos abandonó. Esa necesidad estúpida de meter el dedo en la llama para saber si realmente quema, ignorando todas las advertencias de la lógica y la experiencia ajena. 50. Intentar arreglar un aparato electrónico dándole un golpe seco. El control remoto no sirve. La televisión tiene una raya en la pantalla o la tostadora no baja. Tu solución técnica, heredada de generaciones de cavernícolas, es aplicar el mantenimiento de percusión. Le das un golpe lateral, un zapito o una palmada fuerte. Lo más estúpido de todo es que aproximadamente el 10% de las veces funciona, y ese pequeño porcentaje es suficiente para validar tu creencia de que eres un ingeniero nato que sabe cómo reacomodar circuitos mediante la violencia física. Pasas el resto del día sintiéndote un genio, cuando en realidad lo único que hiciste fue estresar más los componentes internos de un objeto, que tarde o temprano va a morir por tu culpa. Es la victoria de la fuerza bruta sobre el manual de usuario, y nos encanta. 51. El ritual de ayudar al cajero automático empujando la tarjeta. Llegas al cajero, insertas la tarjeta y en cuanto sientes que el mecanismo la empieza a jalar, tú le das un empujoncito extra con el dedo. ¿Para qué? ¿Crees que el motor del banco es tan flojo que necesita tu ayuda para tragarse un pedazo de plástico de 5 gramos? Es un acto de impaciencia pura. Peor aún es cuando vas a retirar el dinero. Te quedas mirando la ranura de salida como si estuvieras esperando que salga un conejo de un sombrero. Y en cuanto asoman los billetes, los jalas con una desesperación digna de un náufrago encontrando agua. El cajero tiene sus propios tiempos, sus propios ruidos de engranajes procesando tu miseria financiera. Pero tú sientes que, si no estás ahí presionando físicamente el proceso, la máquina se va a arrepentir y se va a quedar con tu quincena. 52. Gritarle a la televisión durante un partido, como si te oyeran. Estás en la sala de tu casa, a miles de kilómetros del estadio, y el delantero de tu equipo falla un gol cantado. Te levantas del sillón, te pones rojo de la rabia y empiezas a insultar a la pantalla con una creatividad poética impresionante. Le das instrucciones tácticas al entrenador, le gritas al árbitro que es un vendido y le explicas al jugador cómo debió haber puesto el pie. Lo estúpido es que, por más que grites, ellos no te escuchan, ni les importa tu opinión, ni van a cambiar su estrategia porque un tipo en pijama les gritó desde su sala en la CDMX. Es una descarga de energía emocional totalmente inútil, pero ahí estás, perdiendo la voz y asustando al perro, convencido de que tus gritos son el motor que impulsa a tu equipo hacia la victoria. 53. Revisar el celular cuando vas al baño y quedarte media hora. Entras al baño para una operación que debería tomar 3 minutos, pero cometes el error táctico de llevar el celular contigo.
10 segundos después de sentarte, ya estás en un agujero de gusano viendo videos de restauración de cuchillos oxidados o leyendo hilos de chismes en Twitter. Lo estúpido es que pierdes la noción del tiempo y del espacio. Te quedas ahí sentado hasta que las piernas se te duermen y sientes ese hormigueo de patas de gallo. Cuando finalmente intentas levantarte, te das cuenta de que caminas como un pingüino recién nacido, porque tus extremidades inferiores han dejado de pertenecerte. Todo por querer aprovechar un momento de privacidad para consumir contenido que olvidarás en cuanto cruces la puerta. 54. Leer las instrucciones de algo solo cuando ya te sobraron piezas. Compras un mueble modular, una repisa o un juguete complejo. Sacas todo de la caja y con una soberbia técnica impresionante, tiras el manual a un lado diciendo: «Esto es intuitivo. No necesito que un folleto me diga cómo armar una tabla». Pasas 2 horas sudando, atornillando cosas al revés y forzando maderas que no encajan. Al final, el mueble está de pie, pero te sobran 3 tornillos largos, una arandela y un soporte metálico vital para la estabilidad estructural. Es ahí, y solo ahí, cuando buscas el manual entre la basura con una humildad fingida para entender en qué momento convertiste una mesa en un peligro para la salud pública. Es el orgullo masculino y femenino derrotado por un dibujo minimalista de una llave Allen. 55. Decir «ya voy a colgar» y durar 20 minutos más hablando. Estás en el teléfono, ya se acabó el tema de conversación y lanzas la frase de despedida. «Bueno, pues ya te dejo porque tengo cosas que hacer». Pero por alguna razón mística, esa frase activa un segundo aire en la plática. Empiezan con el «ah, se me olvidaba contarte». Y de repente la llamada que ya estaba muerta resucita con una fuerza imparable. Pasan otros 20 minutos de chismes, quejas y risas, hasta que vuelves a decir, «bueno, ahora sí ya te cuelgo». Es una de las cosas más estúpidas que hacemos porque demuestra que no sabemos cómo terminar un ciclo social. Somos seres que le tienen miedo al silencio final de la llamada, estirando una despedida que ya no tiene nada que aportar, solo por la inercia de no querer ser el primero en apretar el botón rojo. Si llegaste hasta aquí y no te sentiste identificado con al menos 10 de estos puntos, ¡felicidades! ¿Eres un robot o estás mintiendo descaradamente? La realidad es que todos somos un poco torpes intentando navegar este mundo moderno con instintos de la prehistoria. Pero no te vayas sin antes pagar tu impuesto de honestidad. Si te reíste de tu propia estupidez, lo mínimo que puedes hacer es darle like al video y suscribirte a Ventana Serena. Nos ayuda más de lo que crees a seguir exponiendo lo ridículos que somos. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa cosa estúpida que haces tú y que me faltó en la lista? Los estaré leyendo para la segunda parte. Nos vemos en el próximo video. Si es que no me olvido de a qué venía.